Buenas tardes, hoy hablaremos acerca de la proporción áurea. La proporción áurea es una de las proporciones matemáticas y de diseño más conocidas. Se remonta a los tiempos de la antigua Grecia. La proporción áurea, también llamada en ocasiones la razón áurea, el número phi, el número dorado, es una proporción entre dos números que equivale a 1.618, que se suele representar con la letra griega phi. La primera mención escrita conocida de la proporción áurea se remonta al año 300 a.C., en la obra clásica griega Elementos de Euclides. En esta obra clásica de las matemáticas y la geometría se reconoce la proporción, aunque no recibe aún el nombre de proporción áurea. Pero antes de esta fecha, en civilizaciones más antiguas, probablemente ya en los tiempos del antiguo Egipto, la proporción se había aplicado en el diseño y la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Posteriormente, en el año 500 a.C., Fidias, el escultor y matemático griego más famoso del mundo, realizó estudios de Phi y lo aplicó al diseño de esculturas y relieves como sus conocidas obras para el Partenón en la antigua Grecia. Después de este, fue Platón quien consideró que la proporción áurea era la relación matemática más vinculada a la física del cosmos y una clave para entenderlo. La proporción áurea sería ligada a los patrones del universo y se le otorgaría ese carácter místico capaz de proveer respuestas a quien supiera encontrarlas. Para poder encontrar el espiral que se relaciona con la proporción áurea, hay que imaginar un rectángulo y trazar un cuadrado para dividir dicho rectángulo en dos partes no iguales. Luego hay que trazar otro cuadrado en la pequeña parte y así sucesivamente. La espiral saldrá del cuadro más pequeño y atravesará por la mitad cada cuadrado con una nueva curva. La proporción áurea. La proporción áurea se asocia con una famosa secuencia matemática, la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es una serie numérica en la que la suma de dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número, y la relación existente entre cada número se aproxima al número áureo 1.618. Es decir, si dividimos cada número de la secuencia con su número anterior, el resultado obtenido se va aproximando cada vez más al valor del número áureo, y la diferencia es cada vez menor a medida que tomamos valores mayores en la sucesión. La sucesión de Fibonacci comienza de este modo: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. La lógica de la proporción áurea es la siguiente: 0 más 1 igual a 1, 1 más 1 igual a 2, 2 más 3 igual a 5, y así consecutivamente irle sumando el número anterior. La proporción áurea en las figuras geométricas. Siempre se ha dicho que las matemáticas son un idioma universal. Esa es una de las razones por la que el lenguaje matemático se utiliza con asiduidad en la elaboración de mensajes para eventuales civilizaciones extraterrestres que nada comprendían de ninguno de los idiomas humanos. Ese aspecto universal en las matemáticas tan comúnmente admitido es lo que vuelve curioso el hecho de la proporción áurea aparezca una y otra vez en la geometría. De ello tenía una plena consideración el del sabio Schoenz, que consideraba la proporción áurea uno de los dos grandes tesoros y una joya preciosa de esta rama de las matemáticas. El otro tesoro era, según Claire, que el teorema de Pitágoras. Vamos a ver diversos ejemplos en la construcción geométrica básica. La proporción áurea es una construcción en un triángulo y un círculo. La base es un triángulo equilátero inscrito en un círculo. Se halla en dos puntos medios. Los dos lados cualesquiera del triángulo es el punto A y el punto B. De ahí se unen dos puntos que es A y B, y prolongando el segmento hacia cualquiera de los lados hasta intersectar con el círculo obtendremos el punto G. Se verifica la proporción entre el segmento AB y el BG o GA, dado en el caso
es la proporción áurea phi. La proporción áurea es una construcción o un cuadrado y un círculo. La figura en el origen es ahora un cuadrado que la base es AB inscrito en un semicírculo, prolongando el segmento AB hacia un lado y al otro. Obtendremos el punto G de intersección en el círculo. De ahí se cumple la proporción entre la base del cuadrado y el segmento BG o GA, que es phi. Ahora veremos el pentágono inscrito en un círculo. Nos dice que la unión en tres vértices cualesquiera del pentágono obtendremos los puntos A, B y G. Después dice que es posible comprobar la proporción entre los segmentos AB y BG es una vez más phi. Presencia en la naturaleza. Los más escépticos pueden argumentar que a pesar del carácter universal en las matemáticas, estas son las últimas instancias, una creación humana y que por ello podrían existir alguna causa en cierto modo artificiosa y la presencia de la proporción áurea en construcciones geométricas. Pues bien, esos escépticos tendrán más dificultades de explicar en la presencia de phi, que parece verificarse en la naturaleza. Los ejemplos de la presencia en la naturaleza son la proporción entre ciertas combinaciones de distancia y periodos ordinales en los planetas del sistema solar, en el que se incluyen al recién desgradado Plutón, muestra una gran proximidad y una proporción áurea. También nos dice que la proporción entre los elementos del rostro y el cuerpo humano, tanto consigo mismos como unos con otros, es una próxima a la proporción áurea. No debe ser por ello casual el patrón de belleza por existencia, el hombre Vitruvio, ideado por Leonardo da Vinci, esté conforme también con la proporción. La proporción áurea en nuestra vida cotidiana está presente en muchos estilos, ya que sea que se ocupe para estructuras arquitectónicas, edificios, puentes. También se presenta en dibujos, obras de artes, en nuestra vida cotidiana, cuando sales una flor, dibujos, los bocetos de dibujos de caricaturas muy antiguas están basados también y hechos con esta proporción. Asimismo, esta proporción se ocupaba mucho antiguamente por los griegos para saber si las cosas estaban perfectamente bien. Y algo que se debe de aclarar es por eso que las arquitecturas de Grecia están bien hechas, porque fueron hechas por esta proporción. Asimismo, también todas las casas, por ejemplo la casa de Atenea, que es un ejemplo que viene en la lectura, que es la que está bien hecha gracias a esta proporción. Y no solo en lo arquitectónico, sino que también se presenta en música, composiciones como la de Beethoven, Mozart y otros muchos más. Es más, muchos instrumentos musicales como los violines están construidos siguiendo la proporción áurea